Ya estamos aquí de vuelta en Si yo te contara un martes más. Bueno, ya tercero, cuarto martes de año nuevo en el que estamos charlando con gente interesante. Como veis, nos fuimos unos días, una temporada para recargar pilas, pero como veis, las hemos recargado, pero bien, porque por lo menos los invitados vienen con muchísima energía y con ganas de contarnos muchas cosas. Y seguimos con eso. Y además hoy tengo unas ganas especiales, porque la invitada es compañera de profesión, más o menos. Así que yo creo que vamos a tener muchísimas cosas de las que hablar. Así que vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Fímbula. Y hoy está con nosotros Ana Bayón. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola Yanire, ¿cómo estás? Pues tenía muchísimas ganas de venir al podcast, la verdad. Así que gracias por invitarme. Yo también tenía muchas ganas de venir, bueno, de que vinieras, porque, bueno, yo ya te seguía en LinkedIn hace tiempo, te tenía en el radar. Hicimos un intento de entrevista, no pasa nada, eso se puede contar, un intento de entrevista en su momento y estamos volviéndola a grabar por cosas que pasaron. eh, y tenía muchas ganas precisamente por eso, por lo chula que estaba quedando la entrevista y que creo que hoy vamos a mejorar, vamos a hacer una versión 2.0 de esa entrevista. Así que tengo muchísimas ganas de estar hoy contigo. Además, 2026 se supone que en numerología ya si la gente es más o menos espiritual es mejor, así que hay que apostar por ello. Apostemos por ello, claro que sí. Bueno, para aquellos que no conozcáis a Ana Bayón, ella es estratega de marca personal y LinkedIn, creadora de contenido especializada en convertir visibilidad en oportunidades reales para profesionales y empresas. Ana, la marca personal cada vez se lleva hablando bastante tiempo de la marca personal, pero cada vez es más importante y además cada vez más personas la cuidan, bajo mi punto de vista. Ujú. Eh, no siempre queda claro, de todas formas, qué es y qué no es. Para ti, ¿qué significa realmente construir una buena marca personal hoy? Pues a ver, realmente voy a empezar como al revés. Para mí la marca personal, bueno, me da igual realmente hacerlo al revés o no, simplemente quiero como aclarar que no es ni ser influencer ni ser creador de contenido. Esto me gusta siempre decirlo al principio porque realmente tu marca personal en el mundo online, y esto lo he comentado varias veces, es que, o sea, son acciones que tú haces de manera intencionada para controlar tu narrativa o tu discurso, ¿no? No, o sea, ahora yo creo que se ha confundido mucho el término porque, pues bueno, lo hemos llevado al mundo online, pero tu marca personal es la huella que dejas cuando trabajas, cuando hablas, cuando decides, cuando te relacionas, en definitiva, en un contexto profesional, ¿no? No es solo lo que vas diciendo de ti, sino lo que otros entienden que aportas y por qué te recuerdan. No se construye únicamente con contenido, que esa es la parte que también quería dejar más clara, porque ahora es como, no, construye tu marca personal, que realmente no es, o sea, está mal dicho, porque tu marca personal se potencia a través de las redes, Mm. a través de LinkedIn, a través de Instagram, del canal que sea, pero no se construye con contenido ni con visibilidad, eso es simplemente una patita, una parte, y la marca personal realmente empieza cuando hay coherencia entre lo que sabes hacer, entre cómo lo haces y cómo lo explicas, ¿no? Cuando alguien puede anticipar qué espera de ti sin que tengas que justificarte cada vez que haces algo, para mí eso es la marca personal, ¿no? Que tú me conozcas mañana tomando un café en Madrid y digas, oye, pues mira, Ana es igual que en redes sociales y me cae igual de bien o igual de mal, ¿sabes? Pero que sea así. Tampoco va a gustar a todo el mundo. Bueno, de hecho, si bien tengo entendido, el término marca personal se inventó hace un montón de tiempo. Es que sabía incluso quién lo había dicho, pero bueno, ahora mismo no lo tengo a mano. Pero se inventó incluso antes de que existiera Internet o de que los ordenadores tuviesen conexión a Internet y la gente de a pie tuviese Internet en sus casas. Entonces, al final, es eso, ¿no? La marca personal es nuestra propia marca y nuestro, pues esto es muy tú, esta camiseta es muy tú, ese tipo de cosas, ¿no? Son las que nosotros mismos pues utilizamos y creamos esa impronta en los demás. Ujú. Claro, dentro del mundo profesional, obviamente queremos dejar una marca personal y un recuerdo de las personas, pues bueno, para tener la mayor visibilidad posible. Y luego ahí ya es cuando está entrando LinkedIn, ¿no? Que es un poco la red social principal. Tú para tus clientes, Ana, es la red con la que más trabajas, entiendo. Sí, o sea, al final realmente yo he estado en Instagram, he estado en TikTok, la verdad es que el resto de redes sociales las he trabajado, pero muy poquito. Ahora mismo solo tengo un cliente con el que tenemos prácticamente todas las redes, con principal foco en Instagram
y en LinkedIn, pero lo que vas viendo es que pues otras redes están más hechas para viralizar, para llegar a más gente, que la parte de awareness la tienes muy llenita, pero LinkedIn es la única que te ayuda con el embudo en general, ¿no? Y bueno, por recoger la piedra que lanzabas antes, el término de marca personal se populariza realmente en 1997, que esto es que justo hace unos días estaba grabando unas clases y me acuerdo de todo esto, por eso te puedo responder. Y fue por un artículo, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí. creo que era como la marca llamada Tú, en el que básicamente hablaba de algo que yo siempre he dicho, que es como tu marca personal es como tratarte tú a ti mismo como tu propia compañía, ¿sabes? Entonces, cada profesional, al final, o tú o yo, da igual a qué nos dediquemos, tiene una marca personal, quiera o no. Si tú al final la llevas a LinkedIn, pues sabes que va a ser tu parte más profesional. Si la tienes en Instagram, quizás sea, no tiene por qué dejar de ser profesional, pero ya entras a esa red social en general para consumir otro tipo de contenido, quizás menos denso, aunque bueno, esto también se está como difuminando bastante en los últimos meses. No sé qué opinas tú también de, como consumidora de redes sociales, pero bueno, en definitiva el contenido como que se está transversalizando entre las distintas redes sociales. Sí, sí, o sea, yo lo pienso igual. Además, también ya como responsable de marketing, no experta 100% en marca personal, pero sí responsable de marketing, al final, desde llevar las redes de una empresa, siempre tienes que encontrar tu red social principal, obviamente, que en nuestro caso en Singular también es LinkedIn, pero luego sueles tener como otras redes sociales en las que sueles adaptar el contenido, ¿no? O sea, Eso es. normalmente el primer contenido tú lo vas a pensar siempre para tu red social principal y luego hay veces que lo adaptas en el sentido de, pues en vez de escribir un artículo, aquí hago un carrusel, por ejemplo, con una información un poco más masticada, o directamente hay veces que ni siquiera lo publicas en las otras redes sociales porque consideras que donde tienes que estar es en LinkedIn, ¿no? Ujú. Entonces, en muchos sentidos también hay muchas veces que sí que la gente, muchos errores que cometen las propias personas o las empresas que tienen como la necesidad de estar en todas partes porque no queremos que nadie se Ujú. pierda nuestros servicios o lo que queremos contar. Cuando hay muchas veces que simplemente si tú eres una consultora o está vendiendo algo muy B2B, pues la gente cuando está en Instagram lo más probable es que quiera buscar otra cosa. Entonces no pasa nada si no estás porque está buscando Claro. entretenimiento, no está buscando tus servicios, ¿no? Sí, o sea, a ver, casi nunca es buena idea estar en todos lados porque suele responder más a la ansiedad de esa empresa por querer estar o por no saber realmente dónde atinar. Y al final, pues lo que suele pasar es que publicar por inercia y abrir canales que no vas a sostener en el tiempo a nivel de frecuencia, a nivel de mensaje, ¿no? Termina siendo horrible. O sea, también hay que entender que esto es un poco incoherente, ¿no? Pero es como, por una parte, la marca personal no se construye, por así decirlo, por acumulación, sino por elección, pero a la vez hace efecto bola de nueve, De de nieve. nieve. Entonces, tienes que elegir, sobre todo al principio, si eres una marca personal, si te lo quieres llevar tú al principio, si tienes un presupuesto limitado, tienes que elegir dónde tiene sentido estar, como tú decías, según tu trabajo, la energía que puedes o quieres ponerle y el tipo de oportunidades que buscas. Porque para mucha gente LinkedIn es suficiente, para mí lo ha sido durante un montón de tiempo. Eso no quiere decir que en 2026 pues yo quiera ampliar los canales por los cuales la gente me pueda conocer, ¿no? Pues ya tengo medios, ya tengo LinkedIn muy trabajado, pues igual me planteo un YouTube o me planteo un Instagram, ¿sabes? Mm. Al principio yo creo que lo ideal, por si alguien nos está escuchando y está dudando de, no, quiero esto, quiero lo otro, un canal muy bien trabajado, es decir, con criterio, con una constancia razonable, o sea, que no publiques una vez al mes y ya está, y un mensaje claro y estratégico suele aportar más que 5 mal atendidos. O sea, que en YouTube digas una cosa, que mañana en LinkedIn se te ocurra otra, porque al final pues no generas esa coherencia, por tanto no generas esa confianza y por última instancia no te van a comprar ni te van a elegir. Claro. Y luego además va a haber personas que te van a ver solo en un canal y no van a entender del todo por qué esto así. Y hay Ujú. otras que, o sea, pase lo que pase, va a ser malo, porque si te ven en diferentes canales y ven una cosa de una madre y otra de su padre, tampoco lo van a entender. Entonces Total. realmente tiene mucho más sentido que esté centrado en una y luego ya poco a poco ir ampliando. Y luego también justo lo que estabas comentando antes, has dicho por inercia,
Y creo que también es importante hablar del tipo de contenido que se publica, ¿no? Porque ahora que, o sea, ya llevamos bastantes años en los que estamos continuamente siendo impactados por contenido, contenido, contenido sin parar, que ya no tenemos ningún tipo de nada, para quedarnos de capacidad de quedarnos escuchando o viendo el contenido más de 5 segundos, Ujú, eh, me da la impresión también de que por contentar al algoritmo o por lo menos hacer lo que la teoría dice, hay muchísimas personas, empresas, todo, que están publicando porque el algoritmo lo dice, pero estás publicando un contenido muy vacío que no has tenido tiempo de preparar o que estás diciendo cualquier cosa que realmente no tiene, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no está dando ningún tipo de valor a los lectores. ¿Qué piensas sobre eso, Ana? Sí, o sea, a ver, realmente es que casi que por el algoritmo em, no ha sido tanto, sino más por la IA, si lo pienso. Porque al final la barrera de entrada antes tú era como, jolín, tengo que ser constante todos los días. Te hablo desde también mi propia experiencia, ¿no? Que también es la de mis propios clientes, siempre es como, no, porque yo paso, esto no es mi prioridad ahora mismo, prefiero delegarlo. Em, pero yo antes lo pienso y digo, jolín, digo, es que antes de que existiera la IA era muy complicado estar todos los días o estar 3 días a la semana y generar contenido. Tú, ¿sabes? Tienes que buscar, analizar, ahora es mucho más fácil. Tú puedes coger cualquier IA, hacer una investigación en profundidad y ya tienes datos suficientes para 5 meses de contenido, ¿sabes? Pero, pero bueno, relacionado más con este tema, o sea, para mí el problema no es ni nunca ha sido el algoritmo, sino que se nos olvida que hay que adaptar el mensaje para nuestra audiencia. O sea, mucho contenido bien estructurado y optimizado y bien hecho va a ser mucho más accurate para nuestro público objetivo y al final es la persona que nos está leyendo y se nos olvida porque nos fijamos en las métricas vacías, es decir, en los likes, en los comentarios y hay muchas veces que, que me tengo que autorregañar porque te acostumbras a que a lo mejor pues consigues durante 2, 3 meses, en mi caso, que las publicaciones tengan 100 me gustas, ¿vale? Por ejemplo, 100 reacciones en LinkedIn. Y al final es como, jolín, pues hoy me quedan 70, pero digo, vale, sí, pero miro los comentarios y es mucho más alineado a mi público objetivo que otros. Entonces, para mí, contenido, como dices tú, que no dice nada nuevo, que no te posiciona y que no exige un mínimo de atención por parte de tu audiencia, no sirve para nada. Y de hecho, yo me atrevería a decir que la gente va súper en automático en LinkedIn porque hago pruebas de vez en cuando, esto ya por si le interesa a alguien, pero muchas veces es como que dejo un CTA en comentarios y hago un CTA mixto en el propio copy. Entonces, muchas veces en el texto, entre medias, digo, oye, pues si comentas X, te puedo facilitar y luego aparte, si quieres unirte a la comunidad, que eso es lo mismo que pongo en comentarios, pues ya sí que te dejo el link. Muy poca gente me comenta la palabra clave que dejo entre medias del Ya. copy. Qué fuerte, ¿eh? O sea, hay una trampita que tú misma pones. Es que es verdad, es que Mm, estamos acostumbrados, tan acostumbrados a leer prácticamente en horizontal, un poco todo por encima, que aunque, o sea, yo misma muchas veces me encuentro leyendo un contenido que me interesa genuinamente y no me lo estoy leyendo entero. Es que me pasa, o sea, estamos totalmente, no sé, comidos por el contenido. No sabría decirlo de otra manera. sí, o sea, al final, mm, o sea, nos hemos acostumbrado a que si no nos gusta scroll, ¿sabes? Para Sí, todo. Entonces, bueno, yo creo que el reto va a estar en seguir usando esa capacidad tan bonita de emocionar que tenemos a las personas, usando nuestras historias, nuestra manera de ser y bueno, en seguir haciéndolo con sentido, ¿sabes? Porque, bueno, justo hace unas semanas publicaba como una carta de Papá Noel con temas bueno, de todo esto de automatización y demás. Y al final la gente me comentaba como, oye, me has dejado desolada, qué capacidad de transmitir, me he quedado como santa, cosas así, ¿no? Y yo como, jolín, pues creo que se nos olvida muchas veces o sea, con tanta eficiencia, con tanto vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el por qué lo estás haciendo, con qué objetivo, con qué sentido. Y yo creo que claro. eso cualquier persona y cualquier marca personal tiene que saberlo antes de empezar cualquier Sí. estrategia. Y creo que también tomárselo en serio de verdad, ¿no? Porque Mm, ya simplemente el ponerte a hacerlo
es como, ya lo estoy haciendo y le estoy dedicando tiempo, entonces me lo estoy tomando en serio, pero ahora que hablábamos de la IA, hay muchísimas veces que bueno, pues porque pasa el tiempo, porque no tengo tiempo, porque no estoy inspirado, por lo que sea, recurrimos a que genere el texto la IA automáticamente. Y yo, vamos, o sea, a mí la IA me ha salvado la vida y yo la utilizo todos los días de mi vida y pago una y no me importa, o sea, me gusta muchísimo trabajar con ella, pero sí que es verdad que hace que cada vez, si hacemos un texto íntegro con ella, o sea, es que no tenga ningún tipo de sentimiento. Y bueno, Sí, y por lo menos también, o sea, ya también un llamamiento a las personas que por favor los espacios de más que deja que los borren antes los guiones esos que pone que son largos que los cambien porque es, o sea, en cuanto yo lo veo digo, no voy a leer porque no me interesa lo más mínimo porque no lo ha escrito esta persona, ¿no? Entonces yo creo que también está pasando mucho eso. sí. O sea, al final, un poco lo que decía y me voy a repetir a mí misma en una charla que tuve hace poquito, pero creo que se nos está olvidando la diferencia que tenemos entre nosotros y la tecnología es que nosotros tenemos la capacidad de saber, de sentir. Y la tecnología, al menos de momento, llegará seguramente algún momento en la vida en el que tenga esta misma capacidad que nosotros y ya habrá que tener más miedo aún. Pero se nos olvida eso, de que, jolín, pues yo te veo y te veo la cara y digo, vale, pues hoy Yanire ha podido descansar bien o a lo mejor no y me estoy equivocando, ¿no? Pero que tengo esa capacidad de decir, vale, pues yo sé que está bien, qué tal, que no pasa nada. Y a lo mejor pues me vienes un día con ojeras y digo, uy, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Y esas son las pequeñas cosas que la IA, al menos de momento, no sabe discernir muy bien, principalmente por dos cosas porque sí que es verdad que tiene modo imagen, pero todavía no está tan capacitada para hacer eso. Y segundo, porque lo que le decimos, o sea, nos está enseñando a comunicarnos mejor. Yo prefiero quedarme con la parte positiva y es que tú tienes que saber comunicarte muy bien con la IA para que el resultado sea positivo o bueno, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? Que te va a hacer como forzarte más a comunicarte mejor, ya sea escrito o hablado, que son los dos canales que ahora mismo tiene la IA, ¿no? Pero es lo que a mí me asusta, que nos estamos centrando tanto en los procesos, en la eficiencia y demás, y en sustituir a la persona por economía, ¿no? De esto me sale más barato, que realmente en el potencial que puede tener acompañado de una persona detrás, ¿sabes? Sí, y eso yo creo que cada vez, o sea, aunque sea muy nuevo, porque al final la IA es muy nueva, o sea, es muy nueva, pero está ya súper trillada de todas las veces y de todo el rato, de todas las conversaciones que recoge, ¿no? Y de las que se habla. Y precisamente por eso creo que todas las personas tienen una opinión relativamente formada, algunas más que otras obviamente, pero creo que sí que es algo que se ha formado una opinión bastante rápida y creo que cada vez se está dejando más claro, más empresas se posicionan al respecto y más profesionales en general, que la humanidad es una cosa que va a ser muy difícil que la IA consiga y que va a ser muy insustituible. Y bueno, yo esto lo he hablado en millones de entrevistas con millones de profesionales como tú y considero que por mucho que haya momentos y haya cosas que obviamente vayan a cambiar y que vayan a empeorar en muchas ocasiones, yo creo que todos los humanos somos conscientes de que la humanidad no nos la pueden quitar y va a ser la que acabe ganando la partida. Yo ahí es que tengo un debate bastante curioso porque digo, hay veces que la propia IA es bastante más humana que muchos humanos, Bueno, ¿sabes? claro, también hay que ver de qué humanos estamos hablando, eso es así. Claro, sí, pero lo que pasa es que hay muchas veces que digo, jolín, digo, qué capacidad, ¿no? Que sí que es verdad que la IA es muy complaciente y hay que tener mucho cuidado. Yo, de hecho, tengo ya un prompt de base para que no me conteste siempre bien, ¿no? Pero, pero jolín, es que hay muchas veces que es mucho más humana que la propia, no sé, que los propios humanos. O Mm, sea, yo confío en que se siga viendo la IA como lo que es, como una herramienta, ¿sabes? De, oye, puede optimizar, puede acelerar las cosas, puede imitar patrones con bastante solvencia, pero al final el criterio, la lectura del contexto, por así decirlo, la propia contradicción incluso, sigue siendo otra cosa. Y no porque quiera ser aquí una romántica del error ni tal, sino porque me parece que es muy difícil de sistematizar que una IA sepa cuándo yo he crecido y he dejado de opinar una cosa claro. em,
y que sepa cómo identificar esas incoherencias y no repetirlas, ¿no? Porque la IA está hecha como para perfeccionar sistemas, ¿no? Imagínate que tienes un grano en la cara, pues ya lo hemos visto en los modelos de generación de imágenes que te lo quita todo. Y te quita el grano, te quita si tienes un lunar, como por ejemplo es mi caso, encima del labio, y te lo como perfecciona. Pero al perfeccionártelo no dejas de ser un patrón más y te conviertes como en la norma. Y básicamente una parte que a lo mejor tu marca personal podría ser ese lunar, te lo está quitando, como si te quita también un tatuaje que tienes en algún sitio, ¿no? Y eso al final, pues está Eso claro es, que son errores que va a seguir cometiendo. totalmente. Ana, quería volver un poco al tema LinkedIn porque sí que me había apuntado un tema que me parecía muy interesante de retomar, que es que cada vez creo que, y relacionado con la marca personal, se está dando muchísima más importancia a los perfiles personales de las autoridades, por así decirlo, de las empresas, mucho más allá que de las páginas, ¿no? Ujú. Y se está viendo un auge, y entiendo que tú lo estás viendo porque tu trabajo es prácticamente eso en muchos sentidos, de pues CEOs, CTOs, responsables de departamento, bueno, en general, ¿no? Que se convierten en embajadores de la propia marca. Tú lo has notado también. Sí, o sea, al final yo lo que pienso es en, si te fijas, tiene como el mismo sentido que lo de antes. Al final lo que queremos seguir no es tanto a marcas como entidades abstractas que generan al final como cada vez más distancia, sino que queremos seguir a personas concretas, ¿no? De, oye, pues que tengan una voz reconocible, tipo, pues yo qué sé, se me viene a la cabeza José Elías, que está en boca de todos, ¿no? Con una trayectoria que puedes ver pues qué pasos ha ido siguiendo para tú, pues si quieres replicarlo, si quieres parecerte a esta persona, pues te permite entender mejor qué hay detrás de esa empresa y de toda esta trayectoria. Aunque no cuente nada como tal que digas, ¡buah, espectacular! Esto me ha ahorrado 80.000 euros de máster, ¿no? Pero, pero también pienso, por otro lado, que esto tampoco va de exponerse por exponerse ni de convertir a todo CEO en creador de contenido o en que tenga presencia en redes, ¿vale? Porque la credibilidad hay que tener en cuenta que se construye más por proximidad que por un discurso corporativo creado de la noche a la mañana. Y hay muchas decisiones profesionales que se toman mirando últimamente en quién está al mando y no solo en lo que se promete a los empleados o en lo que está en la web, o que hay muchos profesionales que también pues están decidiendo más en base a lo que va a quedar bonito en redes sociales y no en lo que también hace bonito la estrategia de negocio y lo que la va a hacer funcionar, ¿no? Entonces, obviamente tiene su riesgo, pero cuando el perfil personal no está trabajado o va dando bandazos, que eso es lo que decías tú, ¿no? De, oye, pues tiene que tener determinada coherencia, determinada narrativa, por así decirlo, pues arrastra la marca con él. Esto creo que se habla poco de esta parte, pero es como si hay un perfil que es inconsistente o imagínate que hay determinados perfiles que yo les tengo mucha tirria que solo hablan o solo comentan y tal como para hatear, ¿no? Que siempre es como que se posicionan en contra de todo. A mí la verdad, más allá de que esa persona espero que esté bien y que lo pase bien en su vida, me hace plantearme de qué tipo de posicionamiento estás llevando tú a cabo y cómo te va a ver la gente, cómo te va a percibir. Porque yo, 100%. yo si hablo contigo y todos los días te estás quejando de cosas, digo, madre mía, qué persona más negativa o tóxica, voy a arrastrarla de mi vida, ¿no? No hay que confundir esto con ser también una marca, como se suele decir, vainilla, ¿no? Que es el típico helado que está en Todo cualquiera. precioso, todo Eso bien. es. Tampoco hay que, o sea, yo misma me posiciono y esta semana he hecho 2 publicaciones bastante como más agresivas, pero porque digo, contras, esto es posicionamiento para mí, ¿sabes? Mm, mm. Pero no critico por criticar, lo pongo con argumentos, lo pongo, no ataco a nadie en particular y no va para nadie en particular, simplemente digo, oye, pues esta es mi opinión al respecto, quien no esté a favor, pues oye, vamos a debatir. Es como una llamada a la apertura en vez de a la acción, ¿no? Pero sí, o sea, hay perfiles de todo y tienes que trabajar también ese riesgo, ¿no? De, oye, pues cuando el perfil personal tampoco está trabajado, va a bandazos, lo que decíamos antes, esa coherencia, que es como que lo que se dice deja de encajar con lo que esta persona hace, pues ese peso o esa autoridad que estás queriendo construir, pues empieza como a romper. Sí, sí. Y luego pasa lo mismo cuando se habla, que de vez en cuando yo sí que lo veo en LinkedIn y no termino de entenderlo,
cuando se habla de política también, ¿no? Que es como, no creo que sea el lugar, o sea, todas las opiniones, siempre y cuando no generen odio, son válidas, pero no creo que sea el lugar. Y de hecho, bueno, creo que ya ha pasado un año, pero mientras estaba escuchando me estaba acordando de una mujer que es que no sé exactamente qué puesto tenía, pero tenía un puesto muy bueno, muy potente en Orange y dijo unas cosas que no tendría que haber dicho en redes sociales y Ostras, bueno, se quedó sin trabajo directamente. Entonces, ¿qué dices? sí, es que esto creo que pasó en diciembre del año pasado, me suena, es que no me acuerdo muy claramente de lo que pasó, y realmente era desde su propia cuenta personal que no estaba diciendo nada sobre su marca, pero al tener un puesto importante, pues a alguien no le hizo gracia lo que dijo y a partir de ahí se metió a ver quién es esta señora y esta señora tiene un puestazo en Orange y se va a enterar. Es un Ya. poco, entonces también en general creo que sencillamente tienes que ir con mucho cuidado con lo que dices por ahí porque no sabes cómo te va a poder repercutir si no mides mucho tus palabras. Sí, o sea, para mí la clave es eso, ¿no? El problema no suele ser tanto la opinión en sí, sino cómo se comunica, en qué tono, a quién le va a afectar y cuál es tu rol cuando lo estás haciendo. Porque, pues a ver, en casos como los que mencionas suele ocurrir que la opinión, aunque sea súper legítima, se percibe como o incompatible con la posición que ocupa o con la cultura que está intentando proyectar la empresa. Entonces, aquí entra como un poco ese debate que hay muchas veces entre, vale, tú eres empleado y eres libre de publicar lo que quieras y obviamente son tus redes sociales, tu empresa no lo va a controlar, pero tienes que tener cuidado también en cómo haces las cosas o cómo las gestionas, porque tu marca personal en muchas ocasiones también es lo que vas arrastrando entre empresa y empresa. Entonces, cuando eso se mezcla, por ejemplo, con temas muy sociales o polarizados, hay quien interpreta que esa voz deja de ser personal y se convierte como en una declaración con impacto directo en su entorno profesional. Y ahí, pues muchas veces la reacción puede ser inmediata, severa, como puede ser un despido, pues bueno, hay que tratar de ser coherente y tener cuidado con estas cosas. Sí, y bueno, y eso al final también, tampoco nos vamos a meter mucho en esto, ¿no? Pero les ha pasado a muchísimas personalidades públicas que cuando todavía no eran personajes públicos Sí, pusieron sí, muchas sí. cosas, sobre todo en Twitter, y la gente se pone a bajar, 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 y bueno, y es que, o sea, ha habido mogollón de oleadas de hate hacia muchísimas personas que, bueno, que a lo mejor no dijeron cosas muy positivas y no tenían que decirlo, pero sí que es verdad que eso han pasado muchísimos años y ahora se han visto envueltas en cosas por lo que han dicho, ¿no? Entonces, lo importante que es siempre, pase lo que pase. Y que nunca sabes quién te está viendo. O sea, yo Claro, muchas veces lo pienso y hay gente, o sea, al final yo llevo ya 8 años en LinkedIn, que el otro día me llegaba como la típica tartita de año tras sí, año, de, oye, ya llevas 8 años con nosotros, muchas gracias y tal. Y yo lo pienso y yo hay mucha gente, Yanire, que me ha cogido tirria por lo que sea, por simplemente como soy. Y que hay gente que la habla y dice, oye, que mira, que no, que yo he hablado con Ana y no es así. No, me da igual, yo ya la tengo bloqueada y ya está. Que hay mucha gente que te va a hatear y que tiene capturas de pantalla tuyas y que el día que de mañana en el que triunfes ya lo tiene preparada la carpeta de las cosas que sacar, qué ¿sabes? fuerte. Entonces, bueno, o sea, yo creo que aquí también hay que ser coherente con uno mismo y saber que ser coherente al 100% en toda tu vida es prácticamente imposible, básicamente porque el error es humano. Entonces, Total, habrá que aceptarlo en su momento de, oye, pues sí, yo en su momento pensaba eso, pero he cambiado de opinión. total. Volviendo un poco a eso, a que los propios CEOs cada vez son un poco más propios embajadores de la compañía, eh, normalmente este tipo de contenidos, aunque sean sus propios perfiles, no son ellos los que suelen publicar estas cosas, ¿no? O sea, suele haber una estrategia detrás muy clara que el propio director de comunicación de la compañía, una profesional como tú, suele ser la persona que está detrás, ¿no? De estas cosas. Aquí pues suele estar o un departamento de comunicación, el propio departamento de marketing o personas externas que nos dedicamos ya pues en plan para que conocemos la plataforma. Ya no hablo casi de LinkedIn, aunque nos centremos en LinkedIn, pero intento como hacerlo lo más genérico posible porque también hay gente muy buena que es experta en hacerte guiones para redes sociales a nivel vídeo, ¿no?
Pero sí, es bastante común que no lo lleven estas personas. De hecho, bueno, el CEO de PayPal en Estados Unidos pagaba como ciento y pico mil euros, no sé si eran casi 200.000 dólares, perdón, porque al final se han dado cuenta de que es como un asistente de prensa barra comunicación para la marca personal, que si hacemos caso a lo que decíamos al principio del podcast, ¿no? Es como, vale, pues si te pones a pensarlo, tú eres tu propia empresa necesita una persona encargada específicamente para la comunicación. Entonces, sí, o sea, hay gente que lo delega porque no tiene tiempo y no quiere estar todos los días pensando en qué publicar, porque a esa persona pues a lo mejor no se le ocurre o no sabe cómo transmitirlo. Claro, sí, o no, eso no sabe cómo transmitirlo, o no tiene tiempo, o bueno, un poco, pues que puede haber muchísimas razones, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es lógico que un CEO de una compañía o un director general o alguien con un puesto interesante, pues que le dedique todo el tiempo que se tiene que dedicar, porque hay muchas veces que parece que no, es que se ha puesto a escribir y lo ha escrito y lo ha publicado. Pues probablemente Muy pocas veces estaría pasa escrito hace un mes, lo habrá leído él previamente o a lo mejor ni lo ha leído y le ha parecido bien y se ha programado para que se publique a la hora a la que se tiene que publicar, ¿no? Que al final muchas veces la gente que no se para a pensar demasiado en ello y que no es experta en la materia, eso. Ya. pues acostumbra a pensar eso, ¿no? Y hay muchísimo trabajo detrás con una finalidad muy clara. Sí. Luego también el otro día leía en muchas cosas de estas, de no solo a nivel de CEOs y de ejecutivos, ¿no? Sino que LinkedIn sacaba un estudio de personal branding. O sea, sí que es verdad que lo centraba más en este caso en personas C-level, o sea, perfiles ejecutivos, y al final decían como que el 70% de los ejecutivos decía que la marca personal había sido crítica para avanzar en su carrera Mm, y sobre todo en éxito de la empresa. Y también había más o menos un 80-82% de personas que confiaban mucho más en una empresa si sus líderes y empleados eran visibles y se percibían como auténticos online. Entonces, claro, es como, jolín, si tú al final quieres también atraer talento, ya no simplemente en tú como tu rol egoísta de amplificarte y pues conseguir más oportunidades, ¿no? Sino que quieres atraer más talento a la empresa, pues dices, jolín, pues si el 80-82% de personas confían mucho más en una empresa que tiene, o sea, en la que los líderes, CEOs, empleados son visibles, pues es como, vale, pues voy a hacer unas estrategias de employer branding, de employee advocacy, perdón, y va a quedar muchísimo más claro el cómo trabajamos, por tanto vamos a poder atraer y luego posteriormente fidelizar más talento. claro, porque al final la gente tiene una idea de dónde se está metiendo, dónde se va a meter, o sea, está viendo Mm, que tienen una historia que contar, que tienen una manera de decir las cosas, que igual un día han subido una foto de todo el equipo y se lo están pasando todos bien, y dices, joder, pues me gusta esto, o sea, si tú no ves que tienen nada, que incluso ni siquiera han reclamado su nombre en LinkedIn como empresa, dices, no sé dónde me estoy metiendo, o sea, puede ser una cosa horrible. sí. Y luego ya en casos súper así más de renombre, puedes ver que esto es que a mí me encanta estudiarlo, pero cuando te metes en casos tipo pues Marta Marcilla, José Elías, todos estos que de repente, o sea, ya no solo trabajan su LinkedIn, sino que han trabajado su presencia a nivel omnicanal, su marca personal, pues ves que algunos han llegado a estimar que estos son papers, no lo han dicho ellos como tal en ningún post, pero que se estima que más o menos el 40 y pico por ciento del valor de mercado de una empresa puede estar directamente relacionado con la reputación de su CEO. Que esto a mí me vuela la cabeza, porque, o sea, básicamente cuanto más te vean, más confianza generas y más valor percibido generas en la gente, que esto tiene como la doble lectura de, vale, puedes ser un negado en la vida y puedes tener buena presencia digital y vas a aumentar el valor de tu empresa, o realmente eres bueno, no te quedes guardado en un cajón cogiendo polvo. Claro, claro. Sí, eso yo creo que es también muy importante que ellos mismos, que los propios CEOs y las propias CEOs se lo metan en la cabeza, ¿no? Porque yo creo que es una cosa relativamente nueva, más o menos. O sea, obviamente tiene un Mm, tiempo, ¿no? Pero como que antes siempre era, no, pues para la página de la empresa y ya poco a poco eso considero que las páginas de empresa tienen que seguir, porque creo que habla en nombre de todos, ¿no? Habla de manera global y habla de posicionarte en unas cosas muy globales y que el CEO puede hablar de otras cosas aparte de la propia empresa, incluso de su vida sí, personal, que probablemente si habla
de cómo quiere a su familia y de lo bien que se lo pasa a veces, pues a lo mejor te da hasta incluso mejor imagen, ¿no? Porque dices, no es un señor con traje y poco más, Total. ¿no? Pero sí, cada vez se ve más. Ujú. Marta, quería hablar contigo también de las malas prácticas, ¿no? Porque al final estamos hablando de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, de cómo hay que contarlo, pero siempre está la ley, está la trampa muchas veces, ¿no? Y existen maneras de engañar al algoritmo, por así decirlo, que pueden acabar muy mal, ¿no? Entonces, ¿conoces alguna mala práctica que pase, que se haga a día de hoy en LinkedIn? Sí, o sea, a ver, realmente malas prácticas hay muchas. Desde los grupos de WhatsApp de toda la vida de pasar un post y ya está. Es inevitable que salga este tema, porque al final donde hay visibilidad siempre hay atajos o, pues yo qué sé, comprar seguidores, forzar historias o inventártelas, simular que eres una persona súper cercana y luego realmente ser un asco de persona como tal. Opinar de todo sin tener un fundamento o nada que decir, ¿no? Hay muchas cosas que no simplemente están asociadas con el comprar, ¿no? Con el intentar vender algo que no eres. Entonces, mucha gente, para mí, confunde mostrarse con exponerse y exponerse con construirse. Y para mí ahí empieza la trampa. El problema no es tanto que existan estas prácticas y bueno, del intento de podcast que hicimos a este podcast, seguro que tú estás notando como ese cambio de discurso mío, ¿no? Porque Sí, antes era como, no, no se usen, no sé qué, bueno, aquí cada uno que sea libre, ¿no? Pero que luego apechugue con las consecuencias. Porque para mí el problema no es que existan esas prácticas, porque siempre han existido en todos los sitios. Al final, pues hay gente que ha ascendido más en una empresa porque conoce a X persona, hay gente que ha conseguido algo porque ha tenido más dinero, porque no todos partimos de la misma base. Entonces, no es que existan esas prácticas o esas herramientas que hacen posible esas prácticas, sino que a medio plazo suelen romper esa confianza, esa coherencia o esa reputación de la que llevamos hablando todo este tiempo. Porque a veces no suele pasar nada durante meses o incluso años, pero ya cuando te caes, caes con todo, ¿sabes? Y esto, por ejemplo, en política se ve mucho, que es como, no, pues me gustaba mucho esta chica, pero de repente ya hace algo mal y es como ya no confías más en esa persona, ¿sabes? Entonces, yo creo que se ven muchas malas prácticas ahora o no se ven, pero se perciben y cada vez es más complicado saber cuáles son porque también obviamente pues se van profesionalizando las herramientas, el algoritmo es imposible que vaya muchas veces al ritmo de las herramientas, pero yo creo que depende de cada uno y al final de usarlas bien o no usarlas bien, ¿sabes? Porque hace unas semanas, unos meses, LinkedIn abrió la nueva opción de promocionar los posts. Entonces, claro, aquí empieza a ser como, vale, pues tan diferente es esto de que realmente tú le metas engagement a una publicación. Yo por lo menos solo he probado una de esas herramientas una vez, que lo hice a modo case study en LinkedIn, en abierto, publiqué capturas de las facturas, de cuánto tiempo había estado en cada grupo de engagement y demás de una de las herramientas, que por cierto está penalizado por LinkedIn, pero bueno, yo siempre suelo, esto poca gente lo sabe, pero siempre aviso a LinkedIn y le digo, oye, mira, pues he estado probando de tal fecha a tal fecha y de hecho intentaron quitarme ese post porque hubo como una revuelta y tal que nos pilló en el último intento de podcast y me intentaron quitar el post y yo lo apelé, mandé datos de facturas y tal, porque pues eso, colaboró bastante con LinkedIn en ese sentido. Y es la única publicación, yo creo, respecto a este tipo de temas que sigue abierta después de todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque muchas veces es como, jolín, para entender este tipo de prácticas, sobre todo tú que te dedicas a estos temas, tienes que entrar dentro de ellas. claro. Y yo personalmente te puedo decir que estaba cagada, porque digo, yo vivo un poco de esto, ¿sabes? O sea, mi canal principal siempre ha sido y es LinkedIn. Entonces, a mí me tumban la cuenta y vamos, me paso llorando fácil una semana entera. Claro, es que es todo el trabajo que has hecho durante años se va y igual no vuelve. Claro. Total. Entonces, realmente son herramientas que básicamente, tampoco me quiero meter demasiado en donde no me llaman, ¿vale? Pero básicamente tú creas tu cuenta, vinculas, entiendo, tu perfil de LinkedIn, te metes en diferentes, dependiendo un poco de lo que quieras conseguir o del sector o del tipo de persona que seas, entiendo, metes los posts que tú quieres lanzar, por así decirlo,
y consigues más engagement, ¿no? Consigues más interacciones, más contenidos que son de bots o son de personas también usuarias. En principio son personas usuarias más que nada porque LinkedIn, bueno, antes no sé cómo funcionaba, pero por lo menos ahora, tal y como yo lo pienso, LinkedIn se ha puesto como muy pesado en que todos los perfiles que existen sean verificados y que estén asociados a un documento de identidad. Sí, Entonces, yo me quiero imaginar que son perfiles más o menos activos que se meten en este tipo de plataformas porque no tienen tiempo y dicen, vale, pues yo lo que voy a hacer es rodar mucho la cuenta. Y luego ya una vez la tienen rodada y ya pues han ido generando como ese arrastre, pues ya lo sueltan o se han convertido totalmente dependientes de esto, que es el peligro que hay. Porque al final es como meterte esteroides en el gimnasio. Si dejas de ir al gimnasio te vas a quedar fofo por mucho esteroide que te metas, ¿sabes? claro, Entonces, pues claro, bueno, lo que te decía, que yo para mí no es tanto la herramienta, sino el cómo lo uses. Si en vez de meterle publicidad quieres probar a meterle engagement, pues igual no es tan mala opción, puedes probar y medir. Porque para mí la clave es eso, de, oye, si te va a ayudar a, en vez de publicidad, pues poner esto, pues igual no es mala opción. Pero claro, vuelve a estar aquí la dualidad de pensamiento de que, claro, tú le metes publicidad a un post y te sale que es promocionado. claro, Pero si tú le metes esto, no te sale. claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, aquí hay un debate bastante interesante que no nos vamos a meter hoy. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Hombre, yo sí que creo que un post promocionado en general, bueno, primero porque obviamente LinkedIn va a querer que lo promociones porque le estás dando dinerito a la propia red social. Entonces, ¿Sabes? no estoy muy segura de lo que, no sé, de hecho te lo quiero preguntar, o sea, tú si haces campañas de pago en LinkedIn o en Google o en cualquiera, yo entiendo que el algoritmo también después te va, o sea, si eres una persona constante en el sentido de que inviertes una cantidad de dinero todos los meses o cada X tiempo para promocionar tus publicaciones en diferentes redes sociales, el algoritmo te va a ayudar en general después con tu contenido orgánico. Bueno, suele ser al revés. Suele ser al revés porque, vamos, de las pruebas que he hecho, en LinkedIn no he hecho ninguna, en otras redes sociales sí. Suele ser al revés porque es como que has acostumbrado tanto al algoritmo. Bueno, mira, en YouTube no pasa así. De hecho, en YouTube muchas veces al principio te conviene pagar publicidad según muchos expertos. No soy experta en YouTube, voy a dejar aquí un disclaimer. Pero según muchos expertos te dicen como que al principio puedes hacer publicidad, eso sí, segmentando mucho la audiencia y así YouTube de manera orgánica, una vez dejes de promocionar ese vídeo, te va a mostrar como a ese determinado público, por tanto creces mucho más rápido en tu nicho. Pero en el resto de redes sociales es como que pasas como unos meses de duelo en el cual tu cuenta se ha acostumbrado tanto a ir por publicidad que luego es como que lo orgánico ha caído, ¿sabes? Entonces Bien. es como que te cuesta remontarlo un poco. En LinkedIn yo creo que pasaría lo mismo. No estoy segura porque no lo he probado nunca, así que no voy a asegurar ni desmentir, pero suele pasar lo contrario. Es curioso. Interesante, ¿eh? Interesante tema porque, claro, por una parte es el, como nos estás dando dinero, te vamos a ayudar y sigue con nosotros, pero por otro lado es, como has dejado de darnos dinero, queremos que quieras seguir dándonos dinero. Entonces vamos Sí, a hacértelo pasar un poco mal, ¿no? No sé, bueno, cada uno tendrá su, lo hacen dependiente. estrategia, efectivamente. Ana, estamos a punto de terminar. Bueno, a mí se me pasó la anterior entrevista muy rápida y esta también se me está pasando súper rápida. Creo que hemos hablado de mogollón de cosas y todas creo que muy valiosas también para la audiencia. Y creo que hay mucha gente que a lo mejor poniéndome un poco en el lugar de las personas que no, pues no son tan expertas en LinkedIn, no conocen tanto LinkedIn, están pensando en abrirse LinkedIn o están empezando ahora. Me gustaría darles como que les dices unas pequeñas píldoras, ¿no? Como las cosas que tienes que hacer sí o sí si quieres empezar con buen pie en LinkedIn y empezar a construir tu marca personal de manera lógica, de manera positiva. Vale. Yo primero me preguntaría cuál es mi objetivo. Siempre, siempre, siempre. Sea la red social en la que, vamos, me da igual la red social en la que te quieras unir, pero pregúntate cuál es tu objetivo por todo lo que hemos hablado en la entrevista hoy. Y bueno, algunas ideas que en verdad pues ya hemos ido soltando en el podcast es empieza por una solo. O sea, un canal bien trabajado vale mucho más que 50 a medio gas. LinkedIn ya es suficiente para aprender, equivocarte y entender qué va funcionando contigo. No publicar por publicar o por cumplir. Al final, si no tienes nada que decir, no pasa nada. Es mucho mejor que el algoritmo no te castigue tanto por publicar algo mediocre, por así decirlo.
Luego, definir muy bien de qué puedes hablar tú, aportando valor tú y con tu criterio, o sea, de lo que conoces, de lo que haces, de lo que estás aprendiendo, me da igual, pero que sea tuyo, que sea tu experiencia. Eso ya es mucho más de lo que hace la mayoría, porque eso es algo que también pasa con la IA, que al final todos nos ponemos a dar consejos, pero muy pocos son en base a nuestra propia experiencia. Yo es algo que tengo el reto, de hecho, por eso he cambiado también mi discurso y soy más agresiva, entre comillas. Me quedaría también con lo de no mezclar mensajes sin orden, ¿no? De, oye, pues si hoy hablas de tu trabajo, mañana de algo totalmente opuesto, sin contexto, terminas confundiendo a la gente. Y no es tanto censura como le puede haber pasado a la chica que comentabas, sino tener coherencia. Y lo más importante para mí es que muchas veces el perfil es más importante que el post. Entonces, mucha gente publica y se olvida de quién está llegando a tu perfil, quién te está leyendo y se van, porque si eso no está claro, el contenido va a perder mucho efecto. Claro. Entonces, no te obsesiones con crecer rápido, al principio casi nadie te ve, luego de repente tienes un boom, luego a lo mejor vuelves a caer. El mejor momento para probar siempre es hoy. Y bueno, también tener en cuenta de que si algo no te está funcionando en orgánico, relacionado con lo último que estábamos hablando, no te va a funcionar pagándolo, porque al final la publicidad o cualquier cosa que le metes amplifica lo que ya hay. Si el contenido, si el contenido es malo orgánicamente, pagar solo va a acelerar el fracaso. Y esto te pasa lo mismo con la IA, pagando. No sé si te gustan estos consejos, son cosas sencillas, pero cuando no te las dicen es muy fácil al principio tropezar. Y bueno, se aprende a base de golpes como todo en la vida. Así que bueno, cuantos más golpes te des al principio, mejor. Yo he aprendido mucho de esto, me ha caído hate, me han dicho cualquier cosa, pero eso también me ha convertido en la persona que soy yo ahora mismo y que pues de otra forma no me hubiese convertido en lo que soy. 100%, 100%. No, y tengo que decir que yo te busqué, te busqué a ti aposta, quiero decir. Yo que también me encargo de cerrar las entrevistas, cuando estuve pensando, quiero hablar de LinkedIn, dije, quiero hablar con Ana Bayón y no quiero hablar con nadie más. Entonces, algo has tenido que hacer bien, porque además me consta que no es la única entrevista que te han hecho y que te seguirán haciendo. Entonces, me gustan mucho los consejos que has dado, Ana. Y muy importante, que al final hemos estado hablando de contenido, 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 y no Ujú. hemos hablado del perfil hasta ahora que lo has mencionado tú, y es fundamental también, por supuesto, tener el perfil bien definido, que en tu acerca de, con Sí. tu experiencia. Es que he dicho, madre mía, se nos está olvidando el perfil y he dicho, no, no, voy a sacarlo porque claro, o sea, muchas veces tu contenido es súper bueno, pero es como, vale, si estás publicando, pues yo qué sé, una carta a Santa Claus porque me posiciona y me parece bonito y quiero conectar con la gente, pero luego entran a mi perfil y no saben que me dedico a escribir por otras personas, dicen, vale, pues me ha encantado el escrito, pero ¿a qué se dedica esta persona? Claro, qué bien, qué bien escribe esta chica, bueno, me Claro, voy. claro. Y a lo Entonces es mejor, y a como, lo mejor te gustaría que te ayudas a escribir a ti, ¿no? Y no te estás dando cuenta, 100%. totalmente. Entonces, nada, súper importante tener un perfil trabajado y al final trabajarte tú a ti mismo, porque si tú no sabes lo que quieres transmitir es muy complicado. Sí, 100%. Totalmente de acuerdo contigo. Es muy importante eso. Así que, Ana, yo creo que bueno, nos has dado una masterclass de LinkedIn. Creo que muchísima gente que te estará escuchando ha aprendido muchísimo. A cualquier persona, por supuesto, que hemos hablado mucho de CEOs, hemos hablado de CTOs, hemos hablado de altos directivos, pero por supuesto a cualquier persona profesional que tenga muchísimas cosas que contar, que se anime a empezar en LinkedIn, en LinkedIn y en cualquier red social, que se anime a trabajar su marca personal, porque tu marca eres tú, es tu empresa y bueno, pues ahí está una gran parte del negocio y del éxito. Ana, un placer estar contigo hoy. Pues lo dicho, muchísimas gracias por invitarme. A la gente, gracias por escucharnos, si habéis llegado hasta aquí, un placer. Y nada, que cualquier cosa, pues que aquí estamos ambas, ¿no? Para ayudar a la gente. Efectivamente, ya conocéis a Ana, Ana con 2 Ns Bayón, seguidla en LinkedIn que vais a aprender mucho con ella y bueno, contratadla, si tenéis que contratarla, por supuesto. Y yo soy Jenny Design, soy la responsable de marketing de Singular y ya sabéis que estamos tanto yo como persona como Singular para cualquier cosa que necesitéis también en LinkedIn. Esto es nuestro podcast, si yo te contara, estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en Instagram. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.